Por favor, abra su Biblia en Salmos 4, versículo 8. Vamos a nuestro texto base. Salmos 4:8, y dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El título de esta enseñanza es: En paz descanse. Así que es con coma, En paz, coma, descanse. Les voy a hacer así una pregunta. Ya ven cómo a uno le encanta el refuego, ¿verdad? ¿Cuántos traen sueño? Así con toda sinceridad. No, pues sí hay algunos. Algunos por también, pues por diferentes circunstancias puede ser que les empiece a dar sueño, pero me voy a esforzar porque no sea yo el causante. Y aquellos que traen sueño, voy a procurar mantenerlos despiertos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que no pueden dormir lo quisieran hacer en una sola pieza? Así que nada más les voy a pedir, no se me adelanten a dormir. Pero más que simplemente el hecho de dormir, el salmista habla de descansar. Porque no porque te acuestes te vas a dormir, y no porque te duermas vas a descansar. Fíjate cómo Dios pensó en absolutamente todo. Si estuviéramos en los tiempos bíblicos en Israel, y justamente también en estos tiempos, el día de descanso, el Shabbat, inician todos los días. ¿A qué hora? ¿Sí saben? A las 6 de la tarde. Es decir, un viernes a las 6 de la tarde inicia el sábado o el Shabbat. Y a partir de ese momento, a partir de ese minuto, nadie tenía que trabajar. Y al parecer todo indica que las enseñanzas en las sinagogas eran después de que había pasado la noche, después de que habías descansado. El tema es que desde las 6 de la tarde del viernes, toda la gente se preparaba. ¿Para qué creen? Para dormir. Porque ya no podías hacer nada. Se preparaban para dormir y al día siguiente se levantaban con toda la energía y seguramente no se dormían en la reunión, ¿verdad? Y así podrían ellos mejor asimilar las enseñanzas, porque sus sentidos, hablando de lo que el pastor el sábado hablaba, nos compartía. Esa parte es muy importante. El descanso, ¿para qué? Para poder tener todos los sentidos abiertos y así asimilar mejor todo aquello que se aprende. Y fíjense que esto nos habla de algo muy importante para que puedas dormir: el orden. ¿Cuántos se han desvelado en sábado y llegan aquí justamente muy cansados? ¿O cuántos hacemos eso? ¿Esto qué significa? Que probablemente esos sean los motivos por los que no descansas y no duermes, porque está hecho un lío nuestra forma de vivir. Y hablando del sueño, hace unos días, viendo un programa para niños, se mencionaba sobre la función del oído y cómo es que las ondas sonoras viajan y hacen que vibre una membrana que tenemos aquí dentro con algo que se llama un martillo. Esa vibración va de nuestro oído a nuestro cerebro y entonces interpretamos de qué se trata.
Y eso es justamente lo que ahorita está ocurriendo, ¿no? A través de las bocinas ustedes escuchan las ondas sonoras, las interpretan y entonces las pueden procesar. Esto es algo verdaderamente maravilloso, pero también nuestro cerebro tiene la capacidad de inhibir o de inhabilitar los sonidos para no interpretarlos, no inhabilitarlos, más bien no los interpreta, los bloquea. Fíjate qué capacidad tan asombrosa Dios nos dio. Por eso es que puedes ver que en muchas de las fiestas, de esas que se trasnochan y que tienen la música a todo lo que da, de repente ves a niños durmiendo en las sillas de una forma plácida. Bloquean sus oídos y aunque esté con todos ellos están durmiendo tanto que hasta se antoja, ¿o no? Bueno, ya de entrada ya no vayan a las fiestas, ¿verdad? A ese tipo de fiestas. Pero también en un sentido espiritual, tú puedes estar bloqueando los sonidos que oyes y no los procesas, ni los puedes meditar, porque tú los cierras, los bloqueas. Simplemente estás aquí y aunque estás viendo, estás pensando en otra cosa, estás bloqueando todo lo que escuchas. Es lo que se menciona que entra por un oído. Exactamente. Porque solamente escuchas bla, 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 y como no lo procesas, no lo recibes, pues nunca lo pones en práctica. Por eso la Biblia dice que el que tenga oídos, pero eso se refiere a oídos, se entiende, que a oídos abiertos, ¿no? Que están interpretando, que están absorbiendo lo que se está escuchando y también discerniendo, ¿no? Procesándolo. Es decir, este dormir del que habla el salmista, este acostarse del que él está hablando, trae un ingrediente fundamental para poder descansar profundamente. Este ingrediente se llama paz. A ver, ahí les va una pregunta contrastante. ¿Cuántos desean en vida descansar en paz? ¿Ya entendieron? Sí. ¿Cuántos? Ahora sí que cuando te duermas parece que te mueres. Bueno, pues definitivamente la paz a la que se refiere el salmista no es como una pastilla, porque esta paz es momentánea e inducida. La paz, esta es la paz que da el mundo a través de la droga, a través del dinero, a través de los placeres, porque es algo momentáneo, fugaz. Pero la paz a la que apunta el autor es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Porque esta paz a la que él se refiere es el resultado de la suma de la justicia, de la confianza, de la misericordia, de la bondad, de la esperanza y por lo menos del orden. Así que si me permiten utilizar esta expresión en términos prácticos, esta lista que acabo de mencionar es como la pijama que Dios te obsequia para que descanses. Aunque un ejército acampe contra ti, como lo muestra el Salmo número 4. Por los antecedentes del mismo, existe la posibilidad de que este salmo se haya escrito en tiempos en el que el hijo de David, llamado Absalón, se estaba proclamando como rey, queriendo quitar y destituir a su padre David, lo que provoca una separación y una división del reino. Él buscaba arrebatar el reino a su padre.
Entonces imagínate el contexto de este salmo, que lo enmarca justamente la traición de su propio hijo. Y no solamente de su hijo, sino de amigos y de sus propios consejeros que estaban juntamente con el rey David. Los más cercanos, los que tenía con más confianza. Y aquí viene una pregunta: ¿tú has estado en alguna situación similar en la que alguien a quien tú le hayas dedicado de tu tiempo, de tu atención, le hayas dedicado parte de tu vida, le hayas abierto tu corazón y de pronto se lanza en contra tuya? ¿Se han encontrado en alguna situación? Levante la mano, ¿alguno? ¿Sí? Bueno, se levantan en contra tuya y empiezan a hablar mal de ti, teniendo actitudes que el único objetivo es dañarte. Y entonces, si es así, te puedes identificar perfectamente con el salmista. Evidentemente, las acciones de aquel que traiciona son reprobadas por Dios. Cuando esta persona lo hace con premeditación, alevosía y ventaja. Cuando solo te quiso utilizar y después te deja cual pañuelo desechable. Sin embargo, también hay acciones de otras personas que parecieran una traición, pero la otra persona no quiso lastimarte, no quiso herirte y simplemente se alejó, dejó de hablarte o cualquier otra circunstancia. No quiso herirte a la otra persona, pero tú te sientes traicionado. Sea como haya sido, existió una acción en la que se produjo una herida en tu corazón y así te sientes. Es decir, puede haber una traición real, pero también una traición que tú te puedes imaginar, pero no fue así, no fue esa la intención. El problema radica, el problema no radica en la traición real o imaginaria, sino en la reacción del afectado o en la afectada. Ese es el problema. Hace unos días nos compartieron un escrito por demás reflexivo acerca de este tema sobre la traición. Y en él se reflexiona en que la traición es permitida por Dios. ¿Sí lo creen o no? Y muchas veces la traición es necesaria. Y si no es que en todas, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque espera saber cuál va a ser la reacción. Así que así es como lo define en 1 de Pedro 4. Amados, no se asombre por el fuego de la prueba. Incluye la traición, ¿eh? No se asombren por eso, que les haya sobrevenido como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido, es decir, como si a Dios se le hubiera escapado, como si Él no se hubiera dado cuenta de la situación. Y el apóstol continúa: antes bien, fíjense lo que dice: gozaos si sois partícipes de las aflicciones de Cristo. Cristo fue traicionado, ¿verdad? Entonces, si tú sufres una traición, ¿qué dice aquí? Que te alegres, que te goces, ¿no? Aunque parece algo contradictorio, pero aquí te dice por qué. Para que también en la revelación, es decir, Dios te lo va a mostrar si tú reaccionas de una forma aprobada. Para que también participes en la revelación de su gloria. Y fíjense lo que dice a continuación: y os regocijéis con gran, no con poquita, con gran alegría. Entonces,
Ustedes alcanzan a notar que después de la traición, si sales aprobado en la forma en la que tú reaccionas, vas a tener alegría en gran manera, porque Dios te lo va a mostrar. Así que, ¿cuál es el propósito por el cual Dios permite que existan las traiciones en tu vida? Es el siguiente: formar el carácter de Cristo en ti. ¿Cuántos no hemos cantado, Señor, forma tu carácter en mí? Bueno, pues prepárate. Prepárate. Pero la pregunta, como les decía, ¿cómo vas a salir? ¿Aprobado o reprobado? Bueno, pues el salmista nos va a ayudar. Así que esta reacción, muy probablemente para muchas personas, puede ser el motivo por el cual no pueden dormir, no pueden descansar a causa de esa traición, de ese dolor. Y bueno, Jesús nos dijo, y sabemos que Él no miente, en el mundo tendrán, e incluye la traición, pero confíen, es decir, reaccionen como yo reaccioné, porque yo vencí al mundo. Reaccionen como yo lo hice. Y Jesús nos dio un ejemplo. Jesús sabía en todo momento que Judas lo iba a traicionar, ¿sí o no? En todo momento. Sin embargo, hasta la última hora, Jesús siempre trató a Judas como un amigo. ¿No le dijo? Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, mostrándole siempre su amor hacia Él. Sin embargo, Judas tomó una decisión eternamente fatal. Así que vamos a ver primeramente, de forma panorámica, el Salmo y su estructura para aquellos que tienen el hábito de apuntar. El versículo 1 habla sobre una invocación personal a Dios de parte del salmista. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Cuando estaba en angustia, tú me diste aliento. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Del versículo 2 al versículo 5 es una exhortación a enderezar el camino a un primer grupo de personas de renombre, es decir, personas importantes. Y dice así: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Y luego viene ahí una palabra que dice Selah, que significa pausa. Recordemos que esto es un canto, entonces es una pausa musical. Y luego dice: sabed esto pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Otra pausa musical. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. El versículo 6 hace referencia a otro grupo, un grupo necesitado, un grupo agobiado que desea en realidad cambiar su modo de vida, pero no ve alguna esperanza por ningún lado. Dice así el versículo 6: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. El versículo 7 es un reconocimiento y agradecimiento a Dios por su generosidad y su bondad. Dice así: tú diste alegría a mi corazón, dice David, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y por último,
vemos aquí el resultado de un corazón conforme a la voluntad de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir y vivir confiado. Así que una vez que ya vimos todo el Salmo, vayamos y hagamos un zoom al primer versículo. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. Les voy a hacer una pregunta. ¿David estaba angustiado y afligido antes de empezar a escribir este salmo? Sin duda. Esta situación por la que él estaba pasando, de alguna manera lo sentó y lo obligó y lo inspiró a escribir y a revelar lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y gracias a Dios porque pasó por esa situación, debido a que gracias a ello Dios utilizó a este siervo con el propósito de enseñarnos a nosotros. Porque cuántos miles de millones de personas no han leído este salmo y han encontrado descanso y se han animado con él. Por lo tanto, si tú que me escuchas estás pasando por una opresión, una aflicción, una traición, sea cual sea el motivo, recuerda que Dios tiene el control de todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Y seguramente no vas a impactar a millones, pero sí puedes dar ánimo a alguien que está abatido, alguien que está cerca de ti. Y entonces tú te vas a convertir en un vaso que lleva el agua a un alma sedienta. Respóndeme cuando clamo, Dios, justicia mía. En este versículo vemos que David se dirige a un Dios personal, no es un Dios desconocido. Y David sabe que Dios lo está escuchando y que Dios está atento a él en todo momento. Y lo llama justicia mía, o Dios de mi justicia. Esto no significa que David le esté pidiendo que le justifique a él todos sus hechos. Por el contrario, clama a Dios porque David intenta con todas sus fuerzas reflejar el carácter y la justicia de su Dios por medio de su reacción ante la situación que está viviendo. De la misma manera tú puedes orar así: respóndeme, porque yo quiero hacer tu voluntad. Por lo mismo no le está exigiendo a Dios que le responda, le está suplicando por sus misericordias y le pide que le conteste. Y lo hace trayendo a la memoria precisamente la piedad que Dios tuvo con él en tiempos pasados. Y parafraseando le estaría diciendo lo siguiente: cuando estaba en angustia en aquellos días, en otras circunstancias y situaciones aún peores, tú me diste alivio y tú me diste aliento para seguir adelante. Y por eso es que estoy aquí, por eso es que estoy delante de ti, por eso es que tú has permitido este momento. Y estoy esforzándome en no tomar reacciones de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mi propia voluntad. Por eso pido una respuesta, porque estoy atento, con los sentidos abiertos, porque no me estoy durmiendo en recibir esa respuesta para saber qué es lo que tengo que hacer. Ten misericordia de mí y responde mi oración. En otras palabras, espero instrucciones. No haré nada en mis fuerzas, ni en mi angustia, ni en mi desesperación, ni en mi dolor. Entonces, la primera prenda para que puedas dormir en paz es la justicia de Dios. Y que es hacer lo justo hacia los demás,
aunque tú muchas veces no recibas justicia de parte de ellos. ¿Sí? Tú haz lo justo, lo que Dios te dice que hagas por los demás. Porque solamente así David fue como pudo retomar o tomar fuerzas y determinación para continuar con el segundo versículo. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Miren, es muy fácil, bueno, después de la mentira, recuerden que ahí dice Selah, es decir, hacer una pausa, hacer un alto. Es muy fácil ponerse nosotros, cada uno de nosotros, en el lugar de David. Pero aquí, al hacer una pausa, nos puede sugerir, o lo podríamos interpretar también, porque en muchas ocasiones nosotros podríamos sentirnos inocentes, pero la pausa sugiere no, haz una pausa porque probablemente tú puedas estar comportándote como del otro bando, ¿verdad? Como los hijos de los hombres. Así que David aquí se dirige a un grupo de personas a los cuales se define como hijos de los hombres, es decir, de renombre, o las principales cabecillas que lo estaban angustiando, que lo estaban oprimiendo, que lo estaban hostigando. Se dirige a aquellos que abiertamente estaban en su contra, porque probablemente hacían burla de él por depender de Dios, por orar, o incluso verlo o considerarlo como alguien débil para dirigir el reino. Y lo que era una honra para David por dejarse moldear y tratar por Dios, para aquellos dirigentes, para aquellas personas, era algo degradante. Este versículo sugiere que hacían ver a David como una persona indigna, una persona incompetente para dirigir a la nación, y por medio de discursos infames arrastraron a un pueblo que por ignorancia, desconocimiento o buena fe estaban siguiendo al hijo de David, y entonces intentaban debilitar la influencia del hombre elegido por Dios. Y les prometían a estas personas que actuaban de buena manera prosperidad, bienestar, pero a costa de la reputación de alguien más. Y aquí hacemos una pausa, como les decía, muchas veces podemos sentirnos como David, pero también aquí nos sugiere, no, considérate también si tú has estado en el lado opuesto. Por eso, David, parafraseando, dice en este versículo: ¿hasta cuándo abrirán los ojos? ¿Hasta cuándo entenderán de que nadie se puede burlar de Dios? ¿Hasta cuándo seguirán dejándose llevar por los ojos, por el corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso? Y veamos aquí algo importante. David, el rey David, no toma esos ataques, esas injurias, como algo personal, aunque para los hijos de los hombres así lo sea. Para él no lo toma de forma personal. David entiende que están cegados porque no conocen a Dios o no han querido reconocer a Dios. Así que, si me permites esta expresión, esta sería otra prenda para que puedas dormir en paz. No tomes los ataques de alguien más o las traiciones de alguien más de manera personal. Recuerda que no tenemos lucha contra las personas, contra la gente, sino contra las huestes espirituales que operan detrás de esos opresores.
no guardes rencor, ni amargura, ni resentimiento, porque siempre Dios permitirá que se levante un chicotito para que Cristo se forme en ti. Pero veamos cómo David va más allá, como lo hizo Cristo. David está buscando a través de este salmo que ellos se reconcilien con Dios, y no está cerrando su historia. Y les dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. David en ningún momento se está adjudicando una exclusividad, ni les está diciendo: cuidado, no saben con quién se están metiendo. En ninguna manera. Por el contrario, les dice: hay tiempo para el arrepentimiento. Y luego él mismo toma su boleto, porque yo también puedo caer. Por eso, si yo me encuentro en una situación como ustedes, yo estaría clamando a él y él me escucharía. Entonces, de alguna manera les está diciendo: yo también entiendo su posición y yo haría esto. Y entonces en el versículo 4 le dice: temblad, y literalmente significa airaos, enójense y no pequéis. Esto es lo mismo que dice en el Antiguo Testamento: airaos, pero no pequéis. Es decir, enójense, pero no crucen la línea. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. Observen qué es lo que hay en el corazón de David, y dice algo de esta manera, parafraseando: comprendo que ustedes se enojen y te pueda molestar lo que yo hago o lo que yo diga. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Es completamente normal, pero cuidado. No cruces la línea, porque estás pisando tierra y terreno peligroso, porque eso te va a llevar a pecar. Porque el pecado siempre te va a arrastrar más y más y más a cometer barbaridades. Entonces les dice a este grupo: me puedo imaginar qué es lo que sientes, pero mejor les dice algo: no digas nada. Meditad en vuestro corazón estando en vuestras camas. Es decir, considera tu reacción estando en ese lugar íntimo, en ese lugar en el que estás terminando el día y en el que empiezas tu día, y calla. En ese lugar, en el momento más reflexivo, es justamente a donde nos lleva este salmo, estando en cama. Porque hay ocasiones en las que nosotros justamente nos podemos comportar como los hijos de los hombres. Cuando nos comportamos como esos principales, esos protagonistas, esos heridos, esos enojados, esos infames, calumniadores, vanidosos y esos carnales, nosotros podemos llegar a esa circunstancia. Y en eso tenemos que meditar estando en nuestra cama. ¿Cómo nos hace batallar la carne, verdad? Y como les dije a los jóvenes, para toda carne existe un aplanador. Cuando van a la carnicería: ¿me da unos bisteces, por favor? ¿Aplanado? Sí. Para toda carne hay un aplanador, pero David se voló la barda, porque él nos completa el kit, mi alegría, porque dice que para toda carne también existe su tablita. ¿Cuál es la tablita? La cama. Porque ahí llega el resultado de todo tu día, y es en el lugar en el que debes meditar cómo reaccionaste, cómo accionaste, y ahí nos dice que es el lugar en el que tenemos que reflexionar, poniéndonos en ese lugar. Ahora nos dice:
y nos lleva a esta reflexión. ¿Alguien te ha lastimado? ¿Alguien te ha ofendido? ¿Alguien te ha agredido? ¿Te sientes enojado, enojada o enojado? ¿Decepcionado? ¿Triste? Está bien, en tu cama desahógate con Dios. Habla con Dios. Sincérate con Dios. Y pídele perdón por haber reaccionado de tal manera. Y después que hagas eso, después de que ya te desahogaste con Él, dice una palabra que es importantísima: callad. Guarda silencio. Y aquí el silencio funciona justamente como el aplanador de tu carne. ¿No? No digas nada. No le digas nada. Eso es lo que podría significar. No andes divulgando lo que ya te desahogaste con Dios, con los demás, con tus amigos, con tus hermanos, con tus hermanas. Guarda silencio. ¿Por qué? Porque si esto lo empiezas a regar, en algún momento las otras personas pueden llegar a tomar exactamente la misma actitud que tú. Y por eso es que se produce la división. Y eso fue justamente lo que ocurrió en la casa de David. Porque hubo enojo y no fue domado y fue arrastrado a cometer pecado. Y curiosamente la palabra callad también significa ser mudo, guardar silencio, pero también significa descansar. ¿Por qué? Porque en un futuro tú vas a descansar de aquello que no dijiste porque estabas enojado. Y después de callad, si observan, existe la palabra Selah. Como les decía, es una pausa musical. Y esto significa que después de que has callado, haz una pausa. Es decir, observa tu forma de actuar. Ya no reacciones de la misma manera. Y después el salmista nos dice en el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. ¿Qué significa esto? Ok, tú ya te diste cuenta que aquello que hicieron contigo no fue correcto. Muy bien, ofrece el sacrificio. No hagas lo mismo. ¿Te diste cuenta que tu reacción fue incorrecta? El sacrificio es: no lo vuelvas a hacer. Ese es un sacrificio de justicia. Y entonces pide perdón y restaura el daño que hiciste y confía en Dios. Él hará algo maravilloso. ¿Por qué? Porque saliste aprobado. Y después de esto, David hizo reflexionar y encaminó a este grupo a ese momento íntimo. Y después de esto se dirige a otro grupo. Un grupo que solamente está mirando, un grupo que solamente está observando la maldad por todos lados. Y David se acuerda de ellos, que ellos están pagando los platos rotos, porque no tenían nada que ver con el problema que se estaba tratando a otros niveles. Dice el Salmo 4:6, muchas personas que no tienen nada que ver son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? David reflexiona y parafraseando dice: solo hemos servido de tropiezo para mucha gente. Mi reacción, la reacción de ellos, todo lo demás solamente ha servido para eso. Los que nos miran ya no ven esperanza, ya no creen en nadie. Y no ven ni a uno solo como justo, no ven paz. Los que nos miran dicen: ¿esos son los que nos dirigen? ¿Esos son los que nos guían de alguna manera a Dios? Qué mal se ven. ¿Quién nos mostrará el bien que debemos hacer? ¿Dónde está el ejemplo? Y entonces David se pone del lado
de esos muchos. También se pone de ese lado y eleva esta oración diciendo: alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Es decir, solo tu misericordia podrá mostrarnos el bien. Muéstranos qué debemos hacer claramente. Y Dios, tiempo después, respondió a David esa oración dando cumplimiento a las promesas cuando la luz verdadera que alumbra a todos los hombres llegó a la tierra en la persona de Jesucristo. Ahora sí que ¿quién podrá ayudarnos? Evidentemente, Dios dio respuesta a través de la persona de Jesucristo, dándonos ejemplo. Y así es como David cerró este recordatorio poniendo esa esperanza puesta en Dios. Y veamos algo muy, muy interesante de cómo habla del pasado. En el versículo 7, David habla del pasado, de lo que Dios había hecho en sus proezas, pero también suena como si David confiara que lo va a volver a hacer. Observen, tú diste alegría a mi corazón en tiempos pasados, pero sé que lo vas a volver a hacer. Diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, es decir, su vino, cuando había abundancia material. Veamos un atuendo más para poder descansar y dormir a gusto: la generosidad. ¿No? David se puso muy contento porque para ambos grupos en algún momento les había ido bien y habían prosperado, y él se alegró incluso más que ellos. Se puso muy contento porque prosperaban y porque habían recibido bienes materiales. Es así como cuando tú te pones muy contento cuando tu compañero de trabajo lo ascienden, claro, con su respectivo aumento. Así tú te pones de contento, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Como cuando tú te alegras porque tu vecino cambió por un auto último modelo mejor que el tuyo. Así, porque sí te alegras, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Ok. Nada más 2, 3, no sé. Pero hay quienes podemos tener un corazón que reaccione de forma envidiosa. ¿Y saben qué? La envidia es una agresión directa a la bondad de Dios. Directa. Ahora, ¿alguien quiere hacer una prueba rápida como esas del COVID? ¿Sí les gustaría? Para detectar si en algún momento tienes alguna actitud envidiosa. Porque ¿sabes qué? Esto es hereditario. ¿Por qué? Por el pecado. Esta prueba es casera, pero también puede ser laboral, puede ser escolar, personal o sentimental. La prueba se llama P-R-E, prueba rápida de envidia. ¿Sí? Y como somos muy espirituales, yo aquí la traigo. Ahí les va. Agarren su dotación. ¿Sí? Agarren su dotación. Y ¿cada quien ya tiene la suya? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos alcanzaron? Yo también traigo la mía. Bueno, pues esta dotación la puedes usar en cualquier momento y las puedes usar 10, 20, 30, 40, 100 veces al día. Solo basta que tú lo quieras y que la tomes en cualquier momento. Y la forma de aplicarse es muy sencilla, pero muchas veces dolorosa, porque sabemos que a la carne no le gusta que reconozcan su condición.
Es dolorosa, así como las pruebas. Bueno, ¿ya la tienes lista? ¿Sí? Bueno. Vas caminando tú por la calle. Vamos a meter la situación, el momento preciso. Vas caminando tú por la calle, entonces de repente vas por la acera y te suena el celular, un mensaje. Y es de tu esposo, tu amigo, alguien, algún familiar, y va a pasar un indigente. Pasa un indigente y tú te detienes. No, adelante, pásale. Te detienes y contestas y dices, ok, era cualquier mensaje. Y de repente te das cuenta de que el indigente se encuentra 50,000 pesos sin una credencial y sin una identificación. Tu humanidad caída, ¿qué sentiría? ¿O a quién culparías? No, porque es el momento propicio. ¿A quién culparías? ¿O estarías contento porque esa persona encontró algo antes que tú? ¿Cómo te fue en tu prueba? ¿Saliste positivo a envidia? Y esto lo puedes aplicar en cualquier situación. Es gratis, abundante, el Señor es generoso, ¿eh? Pero tal vez dices, no, esta prueba no puedo confiar, puede ser que esté truqueada y mejor necesitas una segunda opinión. Y bueno, ahí va. La segunda prueba. De pronto te despiertas y te das cuenta y resulta de que tú eres el indigente y tienes abrazado los 50,000 pesos. ¿Cómo te sentirías? ¿Contento porque no tenías para comer? ¿Estarías triste? ¿Sentirías envidia? ¿Por qué? ¿Verdad que no? Bueno, si la sensación que tienes siendo indigente es diferente a la que tienes cuando se diste el paso, entonces la prueba de la primer prueba era correcta. Saliste positivo a envidia. ¿Por qué? Porque siempre se va a envidiar algo bueno, nunca lo que es malo. Pero si aún así dices, no, otra prueba. No estoy convencido del resultado y quiero hacerme la prueba del PCR. ¿Sí la han escuchado, ah? Podríamos definirla de acuerdo a este contexto como prueba de corrupción racional, PCR. Así que ahí les va otro paquete. ¿Sí? Ya saben que Dios es generoso y también es gratis e inagotable. Así que solo basta que la quieras hacer y verás cómo reacciona tu carne. Porque esto lo puedes estar utilizando hasta que mueras. ¿Por qué? Porque seguimos en esta carne. Y recuerda, estas pruebas no son un recuerdito, ni tampoco es un souvenir. Utilízalas para sobrevivir. ¿Sí? Salió verso sin esfuerzo. Regresemos al mismo evento. Tú le cedes el paso al indigente y resulta de que el indigente se encuentra con una mina. ¿Cuál sería tu reacción? ¿No? Ya la metimos al frasco del PCR y el PCR diría, bueno, todo depende. Si la mina es una mina explosiva, no quisiera que me tocara ni una esquirla. Pero si la mina es de oro, aunque sea una pepita, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vacuna a la envidia? ¿Cuántos la quieren? Y de aplicación inmediata, es más, ahí les va. Dios es generoso. Y también la pueden aplicar de forma inmediata. Cuando detecten la más mínima reacción de la envidia,
al corazón directo. La vacuna es esta: estar agradecido con Dios, sea cual sea tu situación, porque no te tocaba. Porque no te tocaba. Y cuando inmediatamente te aplicas ese antídoto, la envidia se va. Y entonces, en ese momento, como ya te vacunaste, entonces Dios ya preparó tu regalo, y ese regalo es la misma alegría que Dios puso en David cuando él fue aprobado, cuando reaccionó de acuerdo a la voluntad de Dios. No tengas envidia, no tengas envidia, y va a poner esa alegría en ti, porque el otro prosperó, porque le está yendo bien, porque no importa, incluso aunque sea tu enemigo, ¿sí? Aunque sea tu enemigo, porque era lo que David decía: cuando les abundó a cualquiera de los dos grupos, a los que están contra mí y a aquellos que claman a ti, yo me alegré cuando les iba bien, y más que ellos. ¿Por qué? Porque tú eres bueno y eres generoso y abundante. Y entonces podrás estar contento cuando alguien más prospere, y también podrás auxiliar a los necesitados. ¿Por qué? Porque te pones en su lugar. Así que ya sabrás cómo responder cuando de repente despiertes y te des cuenta que al que se le cayeron los 50,000 pesos fue a ti. Ya les caí. ¿Sí? Ya sabes cómo responder: Señor, con esto iba a liquidar mi hipoteca. Pero tú no quieres, Señor. Tú decidiste bendecir a alguien más. Yo sé que lo va a disfrutar, sea quien lo haya agarrado. Señor, yo sé que si por un lado tú me quitas y yo soy aprobado, por otro lado va a llegar la bendición en especie, no sé, pero yo quiero salir aprobado. Entonces ya se llevan el paquete completo, ¿verdad? Qué generosidad de parte de Dios. Gracias, Señor. Y así es como llegamos a nuestro último versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir todos los días, en cada momento, en cada situación adversa o de cualquier otra manera. Tú me haces vivir confiado. Ahora observemos, no sabemos exactamente cuánto tiempo le pudo llevar a David escribir este salmo, porque fue corto, pero seguramente no fue mucho. Pero lo que sí definitivamente vemos es que la sensación con la que empezó David a escribir fue muy diferente a la que terminó. Muy, muy diferente. Evidentemente, David encontró paz cuando abrió su corazón, hizo memoria del pasado, de cómo Dios fue generoso, próspero, pródigo, en abundancia. Él lo retoma y lo vuelve una esperanza vigente. En este momento es cuando lo necesito. Es mucho mejor que una pastilla, mucho mejor que cualquier tipo de oferta que nos dé el mundo. La toma, la discierne por su mente, la pasa por su corazón, y eso le genera una paz que sobrepasa todo entendimiento, como el pequeño que está durmiendo en pleno pachangón, como el pajarito que duerme detrás de la cascada, sabiendo que pase lo que pase, ella no lo va a alcanzar. Cierra sus oídos y a dormir. Hay gente que, para concluir, hay gente que está tan triste que solamente quiere dormir. ¿Por qué? Porque no tiene descanso.
no tiene descanso en su alma. Ese descanso en lo más profundo es cuando aplicas la justicia hacia los demás, cuando confías en que Dios tiene el control de cada una de las situaciones, cuando practicas la bondad, la generosidad y cuando pones en orden tu vida. Y puedes iniciar justamente el día de hoy durmiendo así, en paz, cuando tú dispones tu corazón a ordenar tu vida. A lo mejor todavía no inicias, pero dices, a partir de hoy voy a empezar a arreglar mis pendientes, me voy a poner a cuentas con el que le debo, con aquel que ofendí, con quien me ofendió, lo perdono, Señor, bendícelo, me libero, quitas esa carga tan pesada de tus hombros. Y a partir de ese momento puedes dormir, puedes descansar. Así que, ¿cuántos quieren descansar en paz, estando en vida? Pues aquí está lo que el salmista comparte con nosotros, siendo instrumento de Dios en los momentos de aflicción. Y vemos cómo todas las cosas obran para bien y cómo ese momento tan íntimo, tan personal de parte de David, lo comparte con nosotros y nos trae respiración, aliento y paz. Y puede ser que estés durmiendo y descansando, mejor dicho, descansando literalmente mientras caminas por la calle. Ya sea que te encuentres o no te encuentres cosas, veas o no veas cosas, tú descansas, porque Dios todo tiene bajo control. Así que pueden dormirse. Vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, muchísimas gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú dijiste lo siguiente: vengan a mí todos los que están cansados, tristes, abatidos y cargados, y yo los haré descansar. Porque yo doy una paz que el mundo no la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Y así lo has hecho, Señor, poniendo en nosotros entendimiento, poniendo en nuestra mente claridad, Señor, para que abramos nuestros sentidos y no nos durmamos cuando tú nos hablas, Señor. Gracias porque miramos nosotros a nuestro pasado, Señor, y ha sido como un sueño de momentos dulces, pero también de sobresaltos, de momentos amargos. Sin embargo, tú has sido fiel y nos has traído y nos has sostenido hasta este momento por tu misericordia. Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra falta de fe. Pero como David, volvemos a retomar todas tus misericordias pasadas y ahora confiamos en ti, que en tu provisión llegará. Si es algo material lo que necesito, va a llegar en su momento, pero quiero ser aprobado en mi reacción, en mi confianza. Por lo tanto, disponemos nuestros corazones, Señor, a ordenar nuestra vida y descansaremos en esta promesa que tú hiciste. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En eso descansamos. Gracias, bendito Padre. Gracias por ese regalo tan maravilloso y por esa promesa cumplida, por esa respuesta cuando se clamó: ¿quién nos va a enseñar el bien? Y ya tenemos la respuesta. Se llama Jesucristo. Muchas gracias te damos, Señor, en su precioso nombre.